Alumnos, para entender mejor el tema de esta semana, vamos a trabajar el siguiente problema. De un fondo de 20 hectáreas se venden los 2/5 de este y se alquilan los 3/4 del resto. ¿Cuánto terreno queda disponible? En todo problema con enunciado, independiente del contenido en el cual estén trabajando, lo primero es identificar los datos que entrega el ejercicio. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y para aquello, lo primero es identificar el total del terreno para nuestro ejercicio. Y ver qué sucede con este terreno, porque se está repartiendo. Hay que ver cómo se reparte este terreno. Tenemos un primer reparto que son los 2/5 del total. Y aquí hay que identificar qué significa esto y asociarle una operación a este paso. Podemos ver un segundo reparto que son los 3/4 del resto, la parte que se alquila. Y nuevamente hay que preguntarse, ¿qué significa el resto? ¿Qué significa esa palabra? ¿Y cómo se puede hacer un cálculo asociado a ese texto? ¿Para qué? Para que en su conjunto podamos atacar a la pregunta y ver qué es lo que nos pide el problema y cómo asociar todo lo anterior para alcanzar esa respuesta. Y como ayuda vamos a tener distintas palabras claves que nos permiten llegar a esa conclusión. Por ejemplo, la palabra de indica un producto. Entonces, cuando nos piden la fracción de un número, la operación que hay que hacer es tomar esa fracción y multiplicar por el número. Si nos piden un resto, es lo que sobra después de realizar un proceso anterior. Es decir, en este caso se alquila los 3/4 del resto. Significa que tenemos que tomar lo que nos sobró de la venta y con eso trabajar. Y finalmente, cuánto queda disponible es lo que vamos a tener sin uso. Es decir, lo que queda después de vender y después de alquilar la parte correspondiente de nuestro terreno. Ahora veremos las operaciones en detalle, cómo se relaciona cada operación para nuestro ejercicio. Vemos nuevamente nuestro problema y ahora veremos paso a paso qué operaciones están involucradas. Tenemos que, primero hay que calcular lo que aparece en nuestro problema, que es la parte de la venta, los 2/5 del total. Para aquello, como ya fue mencionado anteriormente, tendremos que calcular un producto. ¿Producto entre qué? Entre la fracción y el entero en este caso. Si son dos fracciones, igual sirve. Se multiplicaría la primera fracción con la segunda fracción. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? 20 por 2/5, que usando el método tradicional, que es multiplicar entre comillas hacia el lado, sería 40 partido por 5 y eso nos da un resultado de 8 hectáreas. Si alguien quiere simplificar antes de hacer la multiplicación, bienvenido sea, es el proceso ideal en realidad para poder trabajar. En este caso, como es simple, no se hizo con detalle, pero si es una fracción o un cálculo más complejo, se recomienda simplificar antes de. Luego, como ya sabemos la parte que se vendió, podemos determinar el resto. Para aquello, tenemos que hacer una resta entre el total del terreno con lo que ya está vendido, quedando 20, que es el total, menos las 8 hectáreas que ya se vendieron, y dando un resultado de 12 hectáreas. Y ahora lo importante es ver qué hacemos con esas 12 hectáreas, quedando el cálculo de los 3/4 de este resto, de estos 12. Y al igual que el primer cálculo que hicimos, nos quedaría un producto. ¿Qué sería entonces? 3/4 por 12. Similar al caso anterior, se multiplica y nos daría un resultado de 9 hectáreas. Entonces, resumiendo, se vendieron 2/5 del total, dando un resultado de 8. Se alquilan un 3/4 del resto, dando un resultado de 9. Es decir, 8 hectáreas vendidas, 9 hectáreas alquiladas o en renta, o arrendadas. Entonces ahora, con todo esto que ya calculamos, llegaremos a la respuesta de nuestro problema, que es cuánto nos queda. Es decir, de las 20 hectáreas que teníamos, le vamos a quitar las 8 hectáreas que ya teníamos vendidas y las 9 hectáreas que se arrendaron o que se alquilaron, dando un resultado de 3. Y eso
no llega solamente a un número, hay que responder la pregunta como corresponde. Es decir, quedan 3 hectáreas del terreno. ¿Por qué? Porque la pregunta es cuánto terreno queda disponible. Entonces a eso hay que responder. No es solamente indicar un número, sino que a ese número hay que darle un contexto. Bien, alumnos, eso es todo por el momento. Espero que se haya entendido y ante cualquier cosa no duden en preguntarlo en la parte de los comentarios. Estaremos esperando atentamente sus respuestas y todas van a ser aclaradas cuando sea correspondiente. Muchas gracias por verlo, muchas gracias por ver este video y nos estamos viendo en una nueva guía, en una nueva actividad.